Buenas noches, jóvenes. Nos encontramos en un nuevo video corto para ingresar a un nuevo tema que vamos a tener para la unidad 1. El día de hoy pues vamos a ver, de acuerdo a nuestro programa, en redes aplicadas, la construcción de la tabla de enrutamiento. Entonces es el punto 3 de la unidad 1 de esta materia, donde vamos a hablar pues, como les indicaba, acerca de la construcción de la tabla de enrutamiento. Entonces se preguntarán cómo se construye esta tabla de enrutamiento. Básicamente se construye a través de varios métodos que permiten aprender y almacenar rutas hacia diferentes redes dentro de una red. Estas rutas se utilizan para encaminar los paquetes de un origen a un destino predeterminado de forma correcta y eficiente. Entonces, para poder hacer este encaminamiento o enrutamiento, existen tres métodos. Existen tres métodos para poblar esta tabla de enrutamiento que nos permite conocer las distintas vías para enviar una información, ¿no? Entonces, uno de esos métodos que pobla la tabla de enrutamiento o que ayuda a construir la tabla de enrutamiento son las rutas directamente conectadas. Entonces, ¿a qué me refiero con rutas directamente conectadas? En la clase pasada vimos que para esta conexión entre los routers, esta conexión WAN, se asignó una dirección IP en la giga 030 del router 0, la 10.10.10.1, y en el router 1 se dejó como actividad autónoma configurar en la interfaz giga 030 la IP 10.10.10.2. Entonces, vamos viendo en este caso en el router 0, donde ya tenemos nosotros hecha la configuración de la dirección IP en la interfaz, qué es lo que nos muestra la tabla de enrutamiento. Como aquí ven en este pequeño resumen que les he colocado aquí, el comando de validación, el cual nos puede servir para observar el contenido de la tabla de enrutamiento, es el comando show ip-route, que si yo les pongo antes del comando un numeral, significa que debemos ejecutar este comando en modo privilegiado. Entonces vamos viendo el resultado de ese comando en el router 0. En la clase pasada nosotros a este router le configuramos claves de seguridad, claves de acceso. Si yo quiero ingresar al CLI del router, recuerden que pusimos una contraseña, en este caso pusimos consola 123, todo con minúscula. Y para pasar del modo usuario al modo privilegiado, con el comando enable, también nos va a pedir una contraseña. Y aquí colocamos Cisco con C mayúscula 123. Con eso ya tenemos acceso al router. Entonces, vamos viendo la salida del show IP route, que es lo que nos muestra. Digitamos show IP route, enter. Y aquí nos va a dar cierta información el equipo. Entonces nos dice que tenemos algunos códigos para identificar los tipos de rutas que vamos a tener en esta tabla. Aquí nos dice que si vemos alguna entrada con código L, va a hacer referencia a local, con código C a conectadas, S estático, R de protocolo RIP, etc. Entonces, ¿qué se refiere con el código? ¿A qué se refiere cuando vemos código C, cuando vemos código L? Si se fijan aquí, en código L nos está indicando la IP específica que nosotros configuramos en la interfaz Giga 030. Como es la IP específica, el prefijo que nos da para esa IP es 32. IP específica configurada en la interfaz. Como tenemos una IP configurada en la interfaz, el equipo también nos detecta por la máscara que nosotros configuramos cuál es la red a la que pertenece esa IP. Y esa red la identifica con el código C de conectada, es decir, qué red yo tengo conectado directamente en mi equipo.
En este caso, pues me va a dar la información de la red, que es la 10, 10, 10, 0, prefijo 30. Aparte de eso, de indicarnos la IP específica con su prefijo con código L y la red específica con su prefijo con código C, nos indica aquí que está directamente conectada. Ambas están directamente conectadas y nos da la información de qué interfaz tiene dicha red y dicha IP asignada. Entonces, esta tabla de enrutamiento nos va a dar mucha información útil al momento de nosotros querer identificar qué decisión de encaminamiento va a tomar el router al momento de enviar un paquete de un destino de un origen A a un destino B. Entonces, si viene un paquete, digamos, del lado de la topología del router 1, digamos de la PC2, se quiere comunicar quizás a un dispositivo del lado del router 0, PC0, esa información, ese paquetito va a tener que pasar por el switch 2, del switch 2 por el router 1 por el router 0 y así hasta la PC0. Entonces, la PC2 tiene que enviar en su paquetito información de IP origen, IP destino, esa es la dirección lógica, ¿no? A nivel de dirección física me va a dar la MAC address origen. Si es que se tiene identificada ya el destino, ha habido comunicación anterior, puede que también ingrese información de MAC address destino. Si no, pues eso se va completando en el camino. Entonces el router, si tiene ya él aquí conocimiento por medio de si la IP de PC0 se encuentra directamente conectada, el router va a visualizar su tabla de enrutamiento y va a decir, ok, por esta interfaz yo puedo enviar. En este caso, como son redes que están distantes, no forman parte de la misma LAN, son LANs diferentes, después vamos a asignar ya un ejercicio más completo, el router tiene que identificar de qué forma puede enviar, enrutar, direccionar ese paquete. Entonces, por eso es necesario que en sus tablas de enrutamiento ellos conozcan en qué interfaces aprenden esas redes, si es que hay alguna ruta manual escrita, configurada, que me ayude a alcanzar el destino. O si es que hay algún protocolo de enrutamiento dinámico que me permita alcanzar el destino objetivo. Es por esto que aquí yo les he puesto, existen tres métodos. Yo la poblo, la tabla de enrutamiento, con rutas directamente conectadas, que estas siempre van a aparecer cuando yo configure una IP del router, una IP una interfaz del router. Cuando existan rutas estáticas, es decir, que yo manualmente configuro que para alcanzar un destino yo tengo que ir por cierta interfaz o tengo que pasar el tráfico o enviar el tráfico por cierta interfaz. O cuando existen rutas aprendidas dinámicamente, es decir, que yo por medio de comandos en el equipo activo protocolos de enrutamiento que a nivel de los procesos que realizan de este protocolo, de los cálculos, que se van a empezar a redistribuir redes, van a empezar a poblar la tabla de enrutamiento y voy a poder conocer ciertos destinos. Entonces, estas son las formas o métodos que existen para poblar la tabla de enrutamiento. Entonces, como les decía, vamos nuevamente un resumen. Rutas directamente conectadas se dan cuando configuramos una dirección IP en una interfaz de router y activamos la interfaz. Esto es decir, que dentro de la interfaz yo le pongo IP address, le asigno la IP, le asigno la máscara, doy enter y luego hago no shutdown para habilitar esa interfaz. Entonces, cuando ya se observa esa interfaz operativa, el router automáticamente aprende la red conectada y la agrega a la tabla de enrutamiento. El otro método, pues con rutas estáticas, que son rutas que se configuran manualmente para redes específicas.
y estas se agregan cuando el administrador especifica cómo quiere alcanzar una red, por qué interfaz, por qué siguiente salto quiere alcanzarlas. Esto ya se utiliza en topologías más grandes. Y el último método son por protocolos de enrutamiento dinámico, es decir, por rutas aprendidas dinámicamente, que se va poblando la tabla de enrutamiento por medio de protocolos como RIP, OSPF, EIGRP, BGP, etc. Que esto vamos a ver más adelante en la materia. En sí, el objetivo de estos protocolos es que permiten que los routers intercambien información de enrutamiento y adapten la tabla de enrutamiento a los cambios de la red. Entonces, básicamente, así se va a ir poblando nuestra tabla de enrutamiento. Cada red que aprendamos va a tener su código específico, si son conectadas C, si son estáticas con S, si es protocolo RIP con R, si es protocolo IGRP con D, así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo yo actualizo una tabla de enrutamiento? ¿Cómo se actualiza la tabla de enrutamiento? Esto se puede dar cuando yo conecto una interfaz, asigno una dirección IP y levanto la interfaz. Automáticamente el router va a registrar esa red como conectada en su tabla de enrutamiento. Asimismo, si yo desconfiguro esta interfaz, es decir, borro la IP, apago la interfaz o hay algún evento en la red y se cae el puerto, el router elimina esa entrada, esa red de su tabla de enrutamiento. Misma situación tenemos con las rutas estáticas. Cuando agregamos una ruta, el el router actualiza la tabla de enrutamiento. Si esa ruta es eliminada, la actualiza y la retira de la tabla de enrutamiento. Si a nivel de los protocolos de enrutamiento dinámico hay algún equipo dentro de la red que esté con un protocolo activo, que aprende una nueva red de su LAN o redes externas, el router automáticamente analiza esa red y le ingresa a la tabla de enrutamiento. Asimismo, si se pierde esa red dentro de la topología, la misma es retirada de la tabla de enrutamiento. Entonces vamos viendo este tema de actualización. Yo al momento tengo configurado una IP en la giga 030. Yo puedo validar que esa IP está configurada con el comando show IP interface brief. Aquí yo la veo que se encuentra en la giga 030, la IP 10.10.1, en status app, protocolo app. Pero ¿qué pasa si yo manualmente apago esta interfaz? Le digo, la mando a administrativamente down. ¿Qué pasará en mi tabla de enrutamiento? Voy a hacer el ejercicio, voy a ingresar al modo de configuración, Configure Terminal. Voy a ingresar a la interfaz que quiero yo apagar. En este caso es la interfaz giga. Puedo presionar Tab o simplemente puedo dejar hasta giga y ingreso la numeración 030. Enter. Ahí ya estoy dentro de la interfaz y aplico el comando shutdown. Con este comando yo apago la interfaz. Si yo doy Enter, aquí automáticamente el router me va a generar un mensaje. Me dice, ok, ha habido un cambio de enlace para la interfaz giga 030. Esta interfaz cambió su estado a administrativamente down. Y aquí mismo me dice, pues también ha habido un cambio de up-down a nivel de protocolo, donde el protocolo en la interfaz giga 030 cambió su estado a down. Yo puedo salir ya del modo de configuración de interfaz con el comando end, regreso a privilegiado y puedo validar nuevamente el estado de la interfaz y su configuración con el comando show IP interface brief. Entonces pongo show IP interface brief y ahora me muestra que sí, la interfaz sigue con una IP asignada, pero que ahora se encuentra administrativamente down a nivel del status y protocolo down. Entonces, si esta información de que la tabla de enrutamiento se actualiza al momento de desconectar una interfaz,
tendríamos que nosotros ver aquí algún cambio en su tabla de enrutamiento. Entonces vamos viendo con el comando show IP route. Show IP route. Damos enter y al momento ya no me muestra nada. Si se fijan, ya no hay ninguna entrada para esta tabla de enrutamiento. Antes teníamos que se veía la red conectada y la IP local, que era la 10.10.10.1. Esto porque la interfaz en la cual se encuentra configurada esa IP se encontraba operativa. Tenía protocolo arriba, status arriba. Si yo manipulo el estado de esa interfaz, es decir, apago la interfaz con shutdown y ahora me va a mostrar que está apagada, automáticamente el router retira de esa ruta, esa entrada de la tabla de enrutamiento, porque ya es una red o una IP que no es alcanzable, que no está operativa. Entonces, para habilitar nuevamente esta interfaz y para ver que se vuelva a poblar nuestra tabla de enrutamiento, vamos a ingresar a modo configuración, Configure Terminal, ingresamos nuevamente a la interfaz, Interface Giga 030, y habilitamos la interfaz con el comando No Shutdown. Nuevamente el equipo me va a mostrar un mensaje donde me dice ha habido un cambio de conexión, la interfaz Giga 030 se encuentra operativa, up. En protocolo lo mismo, hubo un cambio de up-down, el protocolo, la interfaz Giga 030 cambió su estado a operativo. Nuevamente salgo del modo de configuración de la interfaz con el comando End, doy Enter, valido que la interfaz se encuentre operativa según lo que me dijo el mensaje con el comando Show IP Interface Brief, doy Enter y en efecto yo ya la tengo arriba, Status Up, Protocolo Up y por ende el router debe actualizar la tabla de enrutamiento con la información de la IP de esta interfaz y la red a la cual pertenece. Entonces validamos con el comando show IP route y nuevamente yo veo que el router ha realizado el proceso y ha poblado la tabla de enrutamiento con la información de la IP local y de la red a la cual pertenece. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir viendo si seguimos configurando IPs en las interfaces que tiene asignado el equipo y levantamos esas interfaces, el router nos va a seguir mostrando información en su tabla de enrutamiento. Es información que él ingresa para que al momento de que en la red, en la topología que estamos manejando, construyendo, quiera existir paso de información o tráfico o paquetes de un destino, de un origen a un destino, el router sepa, tenga su tablita y sepa cómo direccionar esos paquetes. Entonces, como actividad autónoma, aquí les dejo unas preguntitas que ustedes van a responder como deber. Primero, ¿qué es la tabla de enrutamiento? Segunda pregunta, ¿cuáles son los componentes clave de la tabla de enrutamiento? ¿Cuáles son los tipos de rutas que pueden existir en la tabla de enrutamiento? ¿Cuál es la función de la tabla de enrutamiento? Y por último, diferencias clave entre la tabla de enrutamiento y la tabla RIB de un router. Ahí ustedes van a conocer qué es la RIB, para qué funciona. ¿Okay? Entonces, hasta aquí quedamos en la clase. Por favor, vayan avanzando con la configuración de esta interfaz. En la siguiente clase vamos a hacer otro ejercicio sobre el router 1. Vamos a empezar a poblar con un poco más de información el router. Vamos a generar más configuraciones a nivel de las interfaces. Y nos veremos en un siguiente video para el análisis del funcionamiento del router. Si tienen alguna consulta o duda con respecto a las clases, pues tienen el espacio del Classroom para generar sus consultas y yo les responderé en un siguiente video. Que tengan buena noche.